Ave María Purísima. Bueno, hoy te voy a hablar sobre la bula pastoral de Sofici. Esta se va a dar a causa de que a los franciscanos que vivían cercanos al monasterio de San Pedro de las Dueñas les regalan otro monasterio y entonces la reina piensa, bueno, ahora las voy a cambiar mejor a este monasterio que dejan los franciscanos, pues para que estén más a gusto, más tranquilas y se olviden de todo lo que habían pasado anteriormente. Entonces, para que se pueda ser aceptado por Roma este cambio del monasterio y que ahora este monasterio franciscano lleve el título de la Concepción, pues la reina le pide al Papa que apruebe y permita este cambio, ¿verdad? Que va a hacer que las monjitas en el año de 1502 se puedan trasladar a este convento que dejan los franciscanos y el 19 de febrero de 1505 sea aprobado con este documento, con esta bula, por el Papa Julio II, ¿verdad? Y que pues pueda tener el nombre de Monasterio de la Concepción de Nuestra Madre Santísima. La bula dice así: Julio, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. El deber del ministerio pastoral por el cual nos sentimos obligados a favor de las iglesias y monasterios y lugares piadosos y de las personas de ambos sexos que en ellos sirven al Señor bajo el yugo de la religión, nos advierte y nos mueve a confirmar, con la fuerza de nuestra aprobación, según se nos pide, cuanto se ha llevado a cabo, con autoridad apostólica como se afirma, para el más acertado provecho de aquellos y para incremento y defensa de la misma religión, a fin de que más firmemente perdure cuanto más veces ha sido convalidado bajo la protección de la Santa Sede Apostólica. Ahora bien, después que le hubo sido expuesto en otro tiempo de parte de Beatriz de Silva, vecina de Toledo, a nuestro predecesor el Papa Inocencio VIII de feliz recuerdo, que la reina de Castilla y de León, Isabel, de esclarecida memoria, por la singular devoción que profesaba a la concepción de la bienaventurada Virgen María, había concedido y donado libre y generosamente a la mencionada Beatriz, deseosa de abrazar la vida religiosa, una casa denominada por los Palacios de Galiana, situado en la ciudad de Toledo y propiedad legítima de la reina, en la cual existía una iglesia antigua o capilla bajo la advocación de Santa Fe, con el propósito de fundar en ella, en honor del misterio de la Concepción, un monasterio de alguna orden aprobada, en el cual dicha Beatriz y otras devotas mujeres, sus compañeras, viviesen bajo regular observancia y sirviesen al Altísimo y a la bienaventurada Virgen María, y que las ya mencionadas Beatriz y compañeras habían aceptado en virtud de tal concesión y donación la referida casa. Desde entonces la había habitado, viviendo en común y sirviendo al Altísimo y a la bienaventurada Virgen María, con la expresa intención de que quedase constituido allí el citado monasterio y que el antedicho predecesor, accediendo a lo que proponía dicha Beatriz en su petición, había ordenado en sus letras a los obispos de Coria y Catania y al oficial de la iglesia de Toledo, sin expresar su nombre, que los tres o dos o uno de ellos, con autoridad apostólica, erigiesen en la citada casa un monasterio del orden del Cister, con título de la Concepción, con categoría vacial, campanil, campana, dormitorio, claustro, huerta, corrales y otras dependencias necesarias para una abadesa que presidiera a las demás monjas de dicha orden, a saber, a Beatriz y a las señoras que con ella moraban allí entonces, supuesto que quisieran profesar, las cuales habían de vivir en común y bajo regular observancia en clausura perpetua, y que ellas y sus monasterios, al igual que el de Santo Domingo de Toledo, de la misma orden, denominadas el Viejo y otros monasterios de esta orden, que están sujetos a los ordinarios del lugar, quedasen bajo la jurisdicción del arzobispo, que fuere, de Toledo, sin perjuicio por lo demás de tercero, y salvando siempre en todo el derecho de la iglesia parroquial y de otros cualquiera, y que la referida iglesia o capilla se le entregasen para iglesia suya a perpetuidad, y que concediesen a la abadesa que fuere el nombrado monasterio y a su convento la facultad de establecer algunos estatutos y ordenaciones laudablemente y honestos que no fuesen contrarios a los sagrados cánones, los cuales las monjas que viviesen en el citado monasterio
estarían de abadesa, tanto por aquella primera vez como en lo sucesivo, y que estableciesen y ordenasen algunas cosas, mas que allí expresamente se declaraban. A nuestro predecesor el Papa Alejandro VI de piadosa memoria le fue expuesto además de parte de la mencionada reina Isabel, que ella, por el singular afecto que profesaba a las monjas de Santa Clara, por sus costumbres buenas y ejemplares, deseaba sobremanera, y como ella lo deseaba ardientemente, las amadas hijas de Cristo, la abadesa y el convento del citado monasterio, que fuese suprimida y extinguida en él la dicha orden del Císter, allí establecida, y que quedase instituida y plantada la sobredicha orden de Santa Clara. Y nuestro predecesor el Papa Alejandro, accediendo a lo que proponían en su petición la reina Isabel y la abadesa y el convento ya nombrado, ordenó en sus letras a los mismos obispos de Coria y de Catania y al oficial de las iglesias de Toledo, sin expresar sus nombres, que los 3 o 2 o uno de ellos, con autoridad apostólica, suprimiesen y extinguiesen del todo en el monasterio de la Concepción la bienaventurada Virgen María, la orden del Císter, con el consentimiento de la abadesa y del convento interesados, y que instaurasen y plantasen en él la orden de Santa Clara, y que con la misma autoridad concediesen a la abadesa y a las monjas del dicho monasterio de la Concepción de la bienaventurada Virgen María la facultad de pasar de la orden del Císter a la orden de Santa Clara, y de permanecer perpetuamente en esta, con la condición, empero, de que conservasen el hábito prescrito por la Santa Sede Apostólica al tiempo de la erección del dicho monasterio, y mantuviesen el modo de celebrar las horas canónicas que venían observando hasta el momento, según lo ordenado por la misma Santa Sede desde la fecha de la erección, y quedando en firme todas las gracias y privilegios e indulgencias, indultos y dispensas a ellas otorgadas por la autoridad apostólica, sin que para esto se requiera la licencia de su superior o de otro cualquiera. Y más tarde le fue expuesto asimismo de parte de la mencionada reina Isabel al mismo predecesor nuestro, el Papa Alejandro, que los frutos, rentas e intereses del dicho monasterio de la Concepción de la bienaventurada Virgen María resultaban harto mezquinos y escasos hasta tal punto que la abadesa y las monjas de él no podían sustentarse a cuenta de los mismos, ni cumplir holgadamente los compromisos que les incumbían, pero que si el monasterio de las monjas de San Pedro, denominado de las dueñas de la Orden de San Benito, situado igualmente en Toledo, que estaba casi contiguo al mencionado monasterio de la Concepción, y en él su Orden de San Benito, situado igualmente en Toledo, que estaba casi contiguo al mencionado monasterio de la Concepción, y en él su orden quedaba suprimidos y extinguidos del todo, y las obras de fábrica y demás construcciones y los bienes todo del mentado monasterio de la Concepción, con ello se obtendría una gran ventaja para mejorar la situación de la abadesa y monjas antedichas. Y nuestro predecesor, accediendo a los ruegos de la mencionada reina, ordenó por otras letras suyas al capellán mayor y al arcediano de Alcaraz de la iglesia de Toledo, y al oficial de la misma, sin expresar sus nombres, que los 3 o 2 o uno de ellos, con autoridad apostólica, con el expreso consentimiento de la que era a la sazón abadesa del dicho monasterio de San Pedro, suprimiese y extinguiese del todo el monasterio de San Pedro, y en él la orden de San Benito, y que transfiriesen e integrasen en propiedad y a perpetuidad a favor del monasterio de la Concepción las obras de fábrica y demás construcciones del referido monasterio de San Pedro, y todos sus bienes con todos sus derechos y pertenencias, de manera que cuando cesara o muriera la que era abadesa del monasterio de San Pedro, o renunciara de cualquier modo al régimen y administración del mismo, les fuese lícito a la abadesa y al convento del monasterio de la Concepción adquirir libremente con autoridad propia, por sí o por medio de otro o de otros, y retener para siempre la posesión real, afectiva de las obras de fábrica y demás construcciones y bienes ya mencionados, y aplicar los frutos, rentas e intereses de los mismos al uso y utilidad de ellas y al susodicho monasterio de la Concepción, sin necesidad de recabar la licencia de los ordinarios del lugar o de otro cualquiera. Y ulteriormente, como se declara en la petición que recientemente nos ha ido presentada de parte de las amadas hijas en Cristo,
la actual abadesa y del convento del dicho monasterio de la Concepción, después que el capellán mayor y el arcediano de referencia, al proceder a la ejecución de las últimas letras, guardando la forma en ellas establecida, suprimieron y extinguieron en el dicho monasterio de San Pedro la dignidad de abadesa y de la orden de San Benito, y transfirieron y apropiaron las obras de fábrica y demás construcciones, y los bienes del mismo al citado monasterio de la Concepción. Nuestro venerable hermano Francisco, arzobispo de Toledo, considerando diligentemente que el situado en lugar menos a propósito para servir de morada tranquila y conveniente para una abadesa con sus monjas, y teniendo, según aseguraba, facultad especial y autoridad a dicho efecto de la Santa Sede por letras de la misma, concedió y donó a la abadesa y monjas mencionadas del monasterio de la Concepción un cierto convento de San Francisco de la Orden de los Frailes Menores, ubicado también en Toledo, con su iglesia y todas las dependencias, una vez que los frailes se hubiesen trasladado a otras casas de su orden, y se hubo suprimido y extinguido en este convento de San Francisco la citada Orden de los Frailes Menores, y a las antedichas abadesa y monjas les otorgó licencia y facultad para que pudieran trasladarse del dicho monasterio de la Consecución al dicho convento de San Francisco, según se contiene en las letras de referencia de los mencionados predecesores, y más al detalle consta, según se dice, en los documentos y procesos y escritura publicadas extendidos por el dicho arzobispo sobre la supresión, erección, transferencia y apropiación llevadas a cabo. Por lo cual se nos ha suplicado humildemente de parte de la abadesa y conventos precisados, que aseguran haberse trasladado ellas, la abadesa y monjas, a dicho convento de San Francisco, en virtud de las letras y facultad otorgadas por el dicho arzobispo Francisco, y que desde entonces han permanecido en él y allí moran al presente, que nos dignásemos y con benignidad apostólica añadir la garantía de nuestra confirmación a la concesión, donación, supresión, extinción, transferencia y apropiación para una más firme validez de todo ello, y concederles para mayor seguridad que pueden conservar el hábito prescrito al tiempo de la erección del dicho monasterio de la Concepción, y asimismo mantener el modo de celebrar las horas canónicas que han venido observando hasta el presente, según ha ordenado por la Santa Sede en la misma ocasión, más otras providencias oportunamente previstas. Nos pues que de buen grado asentimos a los honestos deseos de las personas que sirven al Señor bajo el yugo de la religión, absolviendo a la actual abadesa y al convento, y a cada una de las personas del convento de toda excomunión, suspensión y entredicho, y de cualquier otra sentencias eclesiásticas, censuras y penas, en que eventualmente hubieran a tenor de la presente, en orden tan solo al efecto de estas letras. Accediendo a tales ruegos, aprobamos y confirmamos con autoridad apostólica, en virtud de estas letras, la erección, instauración, supresión, extinción, agregación, transferencia, apropiación y concesión referidas, y todas y cada una de las cláusulas contenidas en los documentos o procesos y escrituras aludidos, y suplicamos todos y cada uno de los defectos que tal vez se hubiesen deslizado en ellos. Y además, para mayor seguridad, con la misma autoridad e igual tenor, suprimimos y extinguimos en el dicho convento de San Francisco la precitada Orden de Santa Clara, con la condición, empero, de que se conserve el hábito propio y se mantenga siempre en lo sucesivo el modo peculiar de celebrar las horas canónicas. Y con la misma autoridad establecemos y ordenamos que desde ahora en adelante, por siempre, la abadesa y monjas de referencia estén obligadas a permanecer en el citado convento de San Francisco, bajo el cuidado, régimen y gobierno de los prelados de la misma orden de los frailes menores, y que el dicho convento de San Francisco se denomine y sea de hoy en adelante Monasterio de la Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Y además transferimos y apropiamos a perpetuidad a favor de este mismo Monasterio de la Concepción las obras de fábrica y demás construcciones y los bienes con todos sus derechos y pertenencias de los monasterios anteriormente citados, el de San Francisco, el de San Pedro y el de la Concepción, en otro tiempo de Santa Fe, de modo que sea lícito a la citada abadesa y monjas continuar libremente por propia autoridad en la posesión efectiva de los monasterios,
bienes, derechos y pertenencias sobredichos de San Pedro y la Concepción, a tenor de las letras de nuestro predecesor Alejandro, o bien tomarlos de nuevo y retenerlos para siempre, por sí o por otra u otras personas, y aplicar los frutos, rentas e intereses de los mismos al uso y utilidad del monasterio de la Concepción, sin que para esto se requiera la licencia del ordinario del lugar o de cualquier otro. Sin que obste lo antedicho, ni las constituciones y ordenaciones apostólicas, ni los estatutos y costumbres de los monasterios y órdenes antes citados, aun ratificados con juramento o confirmación apostólica o de cualquier otra forma, corroborados, ni los demás que a esto se oponga. A nadie pues es lícito quebrantar este escrito de nuestra absolución, aprobación, confirmación, suprelesión, supresión, extinción, creación, instauración, estatuto, ordenación, transferencia y apropiación, o ir contra él, con osadía temeraria. Mas si alguno se atreviese a atentar contra esto, sepa que incurriría en la indignación de Dios Todopoderoso y de sus bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo. En San Pedro de Roma, día 19 de febrero del año de la Encarnación del Señor, 1505, tercero de nuestro pontificado. Bueno, como puedes ver es una bula muy extensa porque el mismo Papa hizo como un resumen del cambio de la regla del Cister, la fusión de las concepcionistas con las benedictinas, hasta llegar a la aceptación de que puedan trasladarse al monasterio franciscano y cambiarle el nombre por de la Concepción y vivir tranquilamente en él con todos los privilegios que tienen como monjas. Bueno, que tengas excelente día, gracias por escucharme y nos vemos mañana.